Vamos ahora con el pastor Joaquín. Que les bendiga. Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Saludos a la iglesia local de Pontevedra. Dios les guarde, les cuide a cada uno de ustedes. Nuevamente es un gozo poder verles debido a todo lo que vivimos el domingo pasado, de que se cayó Zoom y tuvimos que hacerlo de esa forma. Pero bueno, el Señor igual nos habló el domingo pasado por su palabra y esperamos que hoy también lo haga. Mi amor. Quiero saludarlos en esta mañana. No me canso de dar gracias al Señor por la tecnología y porque a pesar de las distancias en las que nos encontramos, nos podemos ver y estar en un mismo sentir. Un abrazo muy, muy grande para cada uno de ustedes. Gracias, mi amor. Mis amados hermanos, vamos a dar gracias a Dios en esta mañana antes de abrir su palabra. También compartirles dos noticias en la misericordia del Señor mientras voy hablando. Ya tenemos, gracias a Dios, nuestro portal web de la vivienda. ¿Qué significa eso? Que ya se pueden hacer transacciones en línea. Nuestro administrador, nuestro hermano Omar Jaramillo, ya tiene la posibilidad de hacer transacciones y no hay que ir directamente al banco a exponerse o un montón de situaciones. Entonces, queremos dar gracias a Dios a todos los hermanos que participaron en esa tarea de poder, después de varios años, tener nuestro portal web. Así que damos gracias a Dios en esta mañana por esa oportunidad que el Señor nos da de poder tener este portal web. Entonces, mis amados hermanos, usted o mi amada hermana ya no necesita, por así decirlo, mandarme un mensaje a mí, a mi esposa, pastor, yo ya deposité, porque ya el portal web lo dirá. Y gracias a Dios, gracias a nuestro hermano Héctor, representante legal, a Huguito, Manuelito, a todo el equipo que ha trabajado, gracias a Dios ya tenemos este portal web. Y con toda la ética y el testimonio que necesitamos. Ya hay varias restricciones ahí para poder controlarnos unos a los otros. No es que desconfiemos, pero siempre es bueno por testimonio. Siempre hemos tenido 2 firmas para sacar dinero, para hacer transacciones. Se va a poner un ejemplo. Entonces, cada vez que nuestro hermano Omar hace una transacción, 2 personas reciben un mensaje de que se hizo. No es porque desconfiemos de nuestro hermano Omar, pero es mejor tenerlo así por testimonio para él también. Agradecer el tiempo en que él pudo ayudarnos con una cuenta que él tenía, se hizo solo por emergencia, para poder trasladar a los hermanos, ya que no teníamos un portal web como ahora lo tenemos. Así que gracias a Dios por cada uno de los hermanos que ha podido ayudar con eso. Como también quiero pedir sus oraciones por nuestra hermana Daliris. Ha estado bien dentro de todo, simplemente que ahora ya le han restringido todo tipo de visitas, ya no puede recibir visitas ni una a la semana que tenía su hermana, entonces ha estado un poquito quizás triste, pero nosotros vamos a orar para que el Señor le dé la fortaleza suficiente para que ella pueda seguir adelante en medio de esta situación. Así que vamos a orar antes de ir a la palabra. Como también algunos hermanos han escuchado y me han preguntado, pastor, ¿cuándo volveremos a nuestra iglesia local, presencial? Mis amados hermanos, esa es una decisión que solo el Señor pondrá sabiduría en las autoridades, como también el liderazgo de la iglesia. Si bien es cierto, algunas iglesias en Estados Unidos ya han vuelto, pero la situación es distinta acá porque las autoridades de acá de Colombia todavía no lo han vuelto. Yo lo único que le quiero pedir es lo siguiente, que ore por nosotros para tener la sabiduría de parte de Dios y la paz y tranquilidad para ya poder nuevamente reunirnos, inclusive más, con todas las restricciones que quizás tengamos que volver a tener en ese tiempo. Así que no nos afanemos, como también a usted yo le pido como pastor, sea sabio, sea prudente. Si bien es cierto, puede salir a trabajar o debe salir a hacer sus diligencias, pero por favor cuídese, no dé papaya. El Señor nos guarda y nos protege, pero también nosotros debemos tener esa sabiduría para poder
cuidarnos y lo que el Señor nos permita. Si nosotros fuéramos a elegir el personaje del año 2020, sin lugar a dudas, es este personaje que usted está viendo en pantalla. Este personaje, no haga bullying de que se parece a nadie, pero en Europa se hizo una campaña para mostrarle a los niños de quién deben cuidarse y quién es el foco que ha afectado la salud totalmente en sus vidas y a las vidas de su familia. Por eso les digo, este es el personaje del año 2020. Cuando nosotros nos dimos el abrazo del año 2020, año nuevo, y terminó el 2019, jamás pensamos que íbamos a hablar de este personaje. Así que quiero orar antes de abrir la palabra en esta mañana para que Dios nos hable y el Señor nos enseñe y nos corrija quizás en tantas cosas que nosotros a veces pensamos equivocadamente. Padre, vamos a abrir tu palabra. Yo te ruego que tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, es tu palabra. Y como orábamos cuando nos reuníamos presencialmente, voz de Dios, no de hombres, queremos abrir solo tu palabra y que tu Santo Espíritu nos guíe a toda la verdad. Padre, ilumínanos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tendremos nuestra escuela dominical, tendremos el Evangelio de Juan, como también en ese descansito que tenemos, esos 10 minutitos a veces, se va a estar proyectando por acá un video de una canción que han grabado Juanda y Pao para que usted lo pueda escuchar y pueda deleitarse con buena música cristiana. Entonces, como les dije, este es el virus del que se tiene que proteger, porque no podemos negar que este virus nos ha afectado. No podemos negarlo. Esta situación nos ha afectado a cada uno de nosotros. Algunos en alguna situación, a otros en otra en particular. Muchos han sido afectados en su salud. Muchos han contraído este virus y algunos han partido de este mundo. Pero fíjese que una cosa que hablábamos con mi señora, hemos hablado con hermanos de Chile y de Argentina, en donde muchos hermanos en las iglesias que ellos conocen han sido afectados su salud en base a esto. A nosotros, a lo menos aquí en Colombia, en la federación, no hemos escuchado todavía ninguno que haya sido afectado por eso. Puede que lo haya, pero no lo hemos escuchado todavía como para orar por él y estar pendiente. La salud emocional, la depresión, la ansiedad, como escuchábamos la semana pasada, mucha desesperación, lo emocional. Muchas personas con crisis nerviosas se han visto afectadas con eso. En lo espiritual. Si bien es cierto, hay una sensibilidad, hay personas que están más sensibles a escuchar el Evangelio, Dios obra por medio de esto, pero también hay muchas personas que han sido afectadas o serán afectadas desde el punto de vista económico. Este virus ha traído como consecuencia que muchas personas, algunos países ya estén protestando. Algunos lo hacen porque ya es parte de ellos, pero otros comienzan a protestar exigiendo comida, canastas, víveres, porque no tienen. Muchas de esas personas trabajaban el día a día, muchas de esas personas vendían cosas, hacían su negocito, y con eso diario. El otro día escuchaba el testimonio de una mujer que iba por abastos y que diariamente por cargar bultos ella se hacía 20,000, 30,000 pesitos diarios, que con eso ella subsistía. Ahora contaba que hace semanas que no ha podido hacerlo por todo esto que está pasando. Y comienza a aparecer la violencia. Comienzan a aparecer también negocios cerrados, negocios que han quebrado, negocios que han tenido que cerrar. Y no solamente el negocio, sino que muchas personas que trabajaban ahí atendiendo se han quedado sin trabajo, su parte económica. Y detrás de esa persona que trabajaba en ese lugar hay una familia, hay cuentas, hay responsabilidades que cumplir. Y muchas personas hoy en día, lamentablemente, han quedado cesantes, han quedado desempleadas. Muchas personas han quedado sin su sustento diario para poder cubrir sus arriendos. Muchas personas que arriendan, muchas personas que tienen que pagar sus cuentas. ¿Y qué hablamos
de aquellos que ya venían endeudados. Esto ha sido, como decía alguien, el golpe final, la estocada final. Si yo venía recontra endeudado, venía mal económicamente, venía a los tumbos, como se dice, y ahora esto me terminó de matar. Personas se han suicidado en algunas partes del mundo porque no tienen una solución desde ese punto de vista económico. Algunos han contado con la gracia y misericordia del Señor que han conseguido con sus trabajos. Algunos le han rebajado el sueldo. Algunos han tenido que salir a vacaciones obligadas sin goce de sueldo. Pero aquellos que ya venían endeudados, muchos quizás por mala administración, por endeudarse, por gastar más de lo que se tiene, por hacer negocios. Y algunas personas dicen, lo que pasa, pastor, que usted no sabe este tema de los negocios. Es verdad, no sé. Pero lo único que sé es que cuando la Biblia habla acerca de lo económico, tiene la autoridad también como para hablarnos y corregirnos en cuanto a ese tipo de cosas. Algunos, aunque suene chistoso, tendrán que cambiar de supermercado en este tiempo. Algunos acostumbrados a ir al Jumbo, al Éxito, al Carulla, y no digo que sean mejores, han tenido que volcar sus ojos. Bueno, vamos a ir al Justo y Bueno a mirar. Vamos a ir a Lara o a tiendas de uno. Algunos por primera vez conocieron esos porque llegó quizás, usted va a escuchar de que van a tener que empezar a cambiar sus hábitos económicos, sus gastos, y algunos economistas han dicho a ajustar su presupuesto. El gobierno va a dictar 3 días sin IVA, y esta frase para reactivar la economía. Ya hay 3 días en donde no se cobrará el IVA. La idea es reactivar la economía, pero algunas personas están diciendo, llegó el momento de apretarse el cinturón. Llegó el momento de bajarle, porque muchos pronostican una incertidumbre económica. No sé qué va a pasar de aquí a una semana más. Muchos pronostican una crisis económica y muchos pronostican una recesión económica. Todos aquellos que han estudiado economía, finanzas, estudiosos de eso, expertos en eso, van vaticinando que esto sucederá de aquí a muy poco tiempo. Miles de personas quedarán desempleadas. Miles de personas no tendrán quizás para pagar su arriendo. Miles de personas quizás en el mundo no tendrán para comer, no tendrán para pagar sus cuentas. Es increíble como este tiempo me han llamado mucho, no para cobrarme, diciéndome que está listo el crédito, que en cualquier momento el que yo pida está listo el crédito por 12 millones de pesos. Y yo le digo, muchas gracias. Tranquilo, no te preocupes por eso. Vamos por favor a Filipenses capítulo 4, versículos 19 al 20. Lo espero mientras busca su Biblia, pero acá está. Y frente a la crisis económica, frente a la recesión económica, frente a la incertidumbre económica, yo quisiera leer en esta mañana Filipenses capítulo 4, versículos 19 al 20. El apóstol dice, mi Dios, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios, dice Pablo. Ahora, yo le puedo decir este versículo y hablarle de todo este versículo, de lo que esto implica, y quizás usted dice, wow, qué bueno, pues mi Dios suplirá, tranquilo, calmado. Sí, es verdad. Pero el gran detalle es que estos 2 versículos están dentro de un grupo de versículos, de un contexto que nosotros debemos respetar para poder enseñar la Biblia correctamente. Es verdad. Tu Dios no está en incertidumbre económica. Tu Dios no está en incertidumbre económica. Mi Dios no está en esa incertidumbre económica. No hay ningún versículo que diga en donde Dios nos dice, bueno, mira, vamos a ver de acuerdo a la estadística, a la bolsa, vamos a ver de acuerdo a cómo van manejándose los negocios, va incrementando la economía. Tu Dios no está en una incertidumbre económica. Y como decía mi hermano Héctor en el devocional,
Una cosa es cómo vive el mundo, recibe esta situación. Otra cosa es cómo lo hacemos los creyentes. Tu Dios no está en crisis económica. Él es rico, Él es dueño absolutamente de todo. Todo le pertenece a Él. Y tu Dios no está en una recesión económica. Tu Dios no te ha mandado un mensaje en donde te ha dicho, mira, por esta semana vamos a tener que bajarle un poquito. Mira, la otra vez yo no sé qué es lo que va a pasar. Tu Dios no está en recesión económica, porque como veremos, antes de ir al pasaje que hemos leído, tu Dios es el que maneja la economía de este mundo. Tu Dios, mi Dios es el que maneja la economía de este mundo. Por eso hay muchos creyentes que tratan de separar lo que es su economía, sus finanzas, sus gastos, su administración de lo que es el cristianismo. Y muchos dicen, no, para. Aquí yo tengo la experiencia como para manejar esto. Es muy buena la experiencia, pero la experiencia nunca pasará a llevar lo que la palabra de Dios dice. En Génesis 12:10, Abraham, y no es Abraham todavía, es Abraham como dice el texto ahí, hubo entonces hambre en la tierra, una hambruna, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. 2 veces nos vuelve a decir este texto, esta frase, que era grande el hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto. Nunca tendría que haber descendido a Egipto, porque Dios le dijo, quédate en esta tierra. Pero era mucha el hambre, había que buscar en algún lugar. Dios le había dicho, quédate ahí que yo te voy a sustentar. ¿Se acuerda Génesis 41, 28 al 30? Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a hacer, lo que le ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Perdóneme, la frase que está subrayada ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién determinó que el opulento Egipto pasara por eso? Lo que Dios va a hacer, porque Dios controla la economía. ¿Se acuerdan Ruth con Elimelech, Noemí? Aconteció en los días que gobernaban los jueces, Ruth 1:1, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Elimelech y Noemí salieron de la tierra de Israel, de Belén, para ir a Moab porque era muy grande el hambre. Murió Elimelech, murieron sus 2 hijos y Noemí tuvo que volver. David, el rey David, 1 Samuel 21, hubo hambre, 21:1, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Escuchó usted? 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. Es por causa. David consultó a Dios porque tu Dios, su Dios, mi amado hermano, es el que maneja la economía. Que Wall Street, que las casas de cambio. Dios es el que maneja la economía de este mundo. Y en Hechos capítulo 11, versículo 28, dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Quién es el que maneja la economía? ¿Quién es el que dicta la escasez, la abundancia? ¿Quién es el que dirige y gobierna todas esas cosas? Es el Dios soberano. Mi amado hermano, usted y yo no podemos separar la economía del Dios soberano, de los gastos, de las finanzas, de su sustento diario. Dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 2, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que has dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Hermanos, en su profunda pobreza. Pero que esos son unos vagos. Dios es el que abre puertas, cierra puertas, y como nos dice este versículo de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7,
Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Jehová empobrece y él enriquece. El Dios soberano es el que maneja la economía de este mundo. Dios Todopoderoso, su Dios, tu Dios es el que maneja y dirige sus finanzas. Por supuesto, usted los administra. Y cuando Dios ve que nosotros no sabemos administrar correctamente, cuando Dios ve que no hacemos negocios correctos, cuando vemos que hacemos las cosas ilegalmente, cuando Dios ve que quebrantamos los principios bíblicos que están establecidos en su palabra en cuanto al dinero, a la administración, Jehová cierra puertas. Él empobrece, Él enriquece. Si usted tiene hoy, hermano, goza y disfruta de la bendición de Dios en lo económico, amén, Dios lo ha permitido así. Y si usted hoy día está pasando por tiempos difíciles económicos, habría que revisar quizás si esto viene desde atrás en donde usted o yo no hemos administrado bíblicamente. Vamos a leer el pasaje de hoy. Vamos a leer el pasaje de hoy. Solo yo leí 2 versículos, el 19 y el 20, pero esos 2 versículos están acá. Están dentro de estos 10 versículos y yo no los puedo sacar de ahí. O sea, puedo. No debo sacarlos de ahí sin respetar en el contexto en el cual están y por qué el Espíritu Santo ha permitido que estén ahí escritos para que hoy nosotros los podamos leer. Versículo 10, Filipenses capítulo 4, versículo 10, mire lo que dice. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjese esa frasecita que el Espíritu Santo ocupa, padecer necesidad. La idea de padecer es sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que es usado para enfermedades, cualquier cosa que usted quiera, el contexto correcto está dentro de lo que es la parte económica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso me voy a ir a endeudar. Por eso voy a gastar a la loca. Por eso no tengo presupuesto. Por eso no tengo quizás un trabajo o no tengo... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy mal usado. Sin embargo, dice Pablo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Claro, si yo lo saco de ahí, de todos los otros versículos, y yo me pongo a decirle, sí, no se preocupe, usted nunca padecerá necesidad. Dios le suplirá, usted nunca pasará hambre. Pero resulta que hago con los otros versículos. Fíjese, quiero ponerlo en primer lugar en contexto. ¿De dónde y por qué están escritos estos pasajes? En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. En primer lugar, quiero decirle que Pablo está preso en Roma. Él está escribiendo desde una cárcel.
Él está escribiendo esta carta a los creyentes de Filipos, a la iglesia en Filipos, va dirigida a ellos. Como dice el versículo 10, él está muy gozoso en el Señor. Qué increíble, ¿no? Está en una cárcel, está preso, está padeciendo necesidades, ya sea de salud y económicas, pero él está muy gozoso en el Señor. La palabra gozo aparece más de 17 veces en la carta de los Filipenses. Es por esa razón que es llamada la epístola del gozo. Qué increíble que una persona que esté en una cárcel, ¿ya?, preso en Roma, con problemas de todo tipo, esté gozoso en el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo no depende de las circunstancias, el gozo del cristiano. Pablo les escribe esta carta agradeciéndoles una ofrenda que ellos le habían enviado por medio de Epafrodito. Y Epafrodito trajo esa ofrenda a Roma y era una ofrenda, dinero económico. Por eso estos 10 versículos mayormente están hablando de masare, como diría un argentino, guita, plata. Están hablando de la parte económica, de finanzas. Y en esta carta, Pablo les cuenta cómo ha aprendido grandes lecciones sobre el dinero, la administración, las finanzas a lo largo de su vida en Cristo. Y estos 10 versículos que hemos leído tienen ese propósito. Permítame antes mostrárselo en la Nueva Traducción Viviente. Dice versículos 11 y 12. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Por eso el apóstol Pablo, al agradecer la ofrenda que ellos, la iglesia de Filipo, los hermanos de Filipo, le habían mandado por medio de Epafrodito, y ahora Epafrodito va a llevar esta carta y llevó esa carta a ellos, en los versículos 10 al 19, él nos va a dar algunas lecciones. Él nos va a resaltar algunas palabras que son importantes tenerlas en cuenta. Si usted lee estos 2 versículos, sobre todo 11 y 12, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido, he descubierto, he averiguado, he sabido en forma experiencial, en forma práctica, en forma vivida, he aprendido muchas lecciones en cuanto al tema económico. He aprendido muchísimo, pero no de la teoría. No es que fue y estudió 3 años de economía en la Universidad tanto de San Juanito, o estudió un máster en cuanto a eso, que no está mal, no estoy en contra de eso, al contrario. Si hay personas que tienen un poco de conocimiento en cuanto a ello, qué bendición que es. Y gracias a Dios por eso. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Una cosa es tener eso, otra cosa es no administrarlo en una forma correcta y no tener la forma de aprender eso. Por esa razón, usted va a encontrar las siguientes palabras en este versículo. Escasez. ¿Ha tenido escasez alguna vez? Aprendido, contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente. Es por eso que siempre a los pobres, a las personas de escasos recursos, se les llama humildes. Sé tener abundancia, dice el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Algunos piensan que su economía, sus finanzas, sus negocios, sus propiedades y la Biblia no son compatibles. Algunos cristianos, vamos a llamarle cristianos, manejan su economía, manejan su administración, manejan sus finanzas alejados
de todos los principios bíblicos que aquí establece. Claro, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Yo tenía no sé si decirle un amigo en Chile, conocido en Chile, que vivía endeudado y era un hombre que sabía mucho de Biblia. Y él decía esta frase, ¿no? Que nos reíamos, pero después uno se sentaba a pensar y decía, total, el Señor ya viene, que el anticristo pague mis deudas. Yo le dejaré todo al anticristo que él pague. Porque él vivía endeudado. Vivía tapando huecos en su economía. Recibía algo del sustento de Dios y tapaba este hueco. Luego, para poder tapar este hueco de acá, tenía que pedir prestado acá y tapaba acá. Luego tapaba acá. Luego tapaba por este otro lado. Era un hombre que vivió constantemente endeudado y nunca pudo disfrutar de esa economía que la palabra de Dios nos enseña. Es por eso que en esta mañana, rápidamente, quiero compartir con ustedes algunas lecciones divinas de economía en la vida de Pablo. Algunas lecciones de economía. Pastor, ¿usted estudió en Harvard economía? No, no he estudiado economía. Pero el que nos va a enseñar acá es el apóstol Pablo. Junto a mi familia, ustedes saben, antes de llegar al pastorado, por más de 15 años servimos como misioneros en una organización cristiana, y esa organización cristiana no nos sustentaba. Y nosotros vivimos por fe, lo que se llama, de ofrendas que hermanos nos daban, que sabían lo que nosotros hacíamos. Y en esos 15 años tuvimos que aprender muchas de estas lecciones de economía que nos dio Dios a través de la experiencia. A través de la experiencia, porque Dios nos va a enseñar y nos debe enseñar. Y en primer lugar, la primera lección que quiero compartir con ustedes en esta mañana, que el apóstol Pablo nos da, es la lección del contentamiento. La lección, la enseñanza del contentamiento. Es increíble que esta palabra contentamiento aparezca aquí en este contexto en donde se está hablando de esto. Porque es verdad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. ¿Qué aprendiste, Pablo? A contentarme, cualquiera sea mi situación. Y esa palabra que sea cualquiera sea mi situación, si usted puede decir en la enfermedad, he aprendido a contentarme. En problemas matrimoniales, en situaciones, pero aquí está hablando específicamente de lo que es la parte económica. La palabra contentarme es la idea de satisfecho con lo que se tiene, pleno, lleno. Espero que si no tengo casi nada, no se olvide de dónde está escribiendo este señor, este apóstol. Está escribiendo desde la cárcel, preso en Roma, injustamente. Está en una cárcel escribiendo y ha dicho, he aprendido a contentarme. Estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. Es por eso que muchas personas se endeudan. Es por eso que muchas personas administran mal, porque nunca están contentos. Están siempre insatisfechos, siempre van buscando más. Y que algunas personas le han llamado que yo quiero superarme. Muy bien, el problema es cómo hace para poder superarse, de acuerdo a su criterio. Satisfecho con lo que se tiene, pleno, lleno, dice el apóstol Pablo. Si usted y yo no tenemos la capacidad de estar contentos, satisfechos, quiero decirles que siempre estaremos endeudados, siempre se administraremos mal. Es que yo ya no estoy contento con este carro. No, yo ya quiero cambiar de casa. Ya quiero irme de vacaciones a ese lugar. Fíjese usted lo que es estar contento. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Mi amado hermano, no he tocado el computador, no sé de dónde aparecen esas líneas, pero me dijeron que yo era el culpable. Bueno, reconozco. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Está contento con lo que usted tiene ahora? ¿Está satisfecho con lo que Dios ha permitido que usted tenga? ¿Está pleno? ¿Está lleno?
¿O es de esas personas, esos hombres y mujeres a veces, que viven insatisfechas? ¿Sabe cuál es el problema? La avaricia, la codicia, siempre querer más, no importando los medios por los cuales tenga que tener para poder conseguirlo. La primera lección que el apóstol Pablo nos enseña en su vida, que ha aprendido, recuerde que esa palabra aprendido está hablando de una forma experiencial, es la lección del contentamiento. Mientras usted y yo no aprendamos a estar contentos, sino que la avaricia y la codicia aparecerán los créditos. En este tiempo recibirá muchas llamadas. Cambie el celular ahora. Cambie esto otro. Venga este crédito, venga de esta otra forma. Cuidado, porque no se olvide que una deuda siempre trae más deudas. Contento con lo que tenéis ahora. ¿Está contento con el techo que Dios le ha provisto o vive quejándose? ¿Le han bajado el sueldo? ¿Tiene que trabajar más y por menos? El Dios soberano que maneja la economía nos enseña que debemos estar contentos con lo que tenéis ahora. Nunca me olvido de esta frase. Dios nunca te dará más hasta que no aprendas a administrar y a estar satisfecho con lo que Dios te ha dado. La primera lección que el apóstol Pablo tuvo que aprender. Cuidado con la avaricia, la codicia. Cuidado con el dinero fácil. Cuidado con los endeudamientos. Dice, contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Está contento con su estado financiero en este tiempo? ¿Está satisfecho? No, pero si estoy recontra endeudado. Mi hermano, mi hermana, si está endeudado, quizás ha sido una muy mala administración, muy malas decisiones. Una de las cosas que nos asombra a veces en el liderazgo, cuando uno está en el liderazgo en una iglesia, es que son muy pocas las personas que oran antes de tomar una decisión financiera. Son muy pocas las personas que van a la escritura buscando la sabiduría. Son muy pocas las personas que me llaman o buscan a algunos líderes de la iglesia que tienen más sabiduría y experiencia en cuanto a negocios. No, llegan y se mandan. Pero cuando llegó el agua al cuello, ay, mire, pastor, ¿sabe qué? No tengo para comer mañana. Y mi hermano, mi hermana, ¿por qué está así? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la situación? No, es que pasa que hice unos negocios, estoy endeudado, tengo que vivir. Mi hermano querido, contento con lo que tenéis ahora. La segunda lección es la lección de la escasez y la abundancia. Le apuesto que ha escuchado esta frase, no hay justo que mendigue pan. ¿Se acuerda dónde está eso? Pablo dice acá en el versículo 12, sé vivir humildemente y sé. Esas dos frases, sé y sé, es la idea de estar informado. Es la idea de tener el conocimiento, pero no solo el conocimiento, sino que la experiencia. Sé vivir humildemente. La palabra humildemente es la idea de humillado. Un comentarista decía que muchas veces Dios nos humilla cuando nos quiebra nuestras finanzas. Cuando no queremos entender, cuando no obedecemos y gastamos más de lo que tenemos, nos endeudamos, hacemos negocios que no son los bíblicamente correctos, Dios nos humilla y nos quiebra y nos pone la lucecita en roja en nuestras cuentas. Pablo dice, sé vivir humildemente porque he estado humillado por Dios en eso. Sé tener abundancia. Sé tener abundancia. Y por todo estoy enseñado. Vuelve a decir, estar enseñado. Estoy enseñado. ¿Quién le enseñó a él en cuanto a la lección de la escasez y la abundancia? Dios, en su soberanía, permitió que el apóstol Pablo pasara por situaciones. Así para estar saciado, abundancia. Saciado, hartarse, como para tener hambre. ¿Un creyente, el apóstol, pasando hambre? Y mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Ha pasado hambre alguna vez? Si usted dice, no, jamás, siempre ha habido, aunque sea un tintico, un chocolatito, ha habido una almojabanita, un pancito de 200, siempre ha habido algo. Pablo dice que para pasar necesidad,
así para estar saciado como para tener hambre. El apóstol pasó hambre, pasó situaciones de hambre, padecer necesidad. Habrá momentos en su vida cristiana que Dios en su soberanía, o Dios enseñándonos, o por corrigiéndonos, o disciplinándonos, tendremos que pasar estos tiempos. Tendremos que pasar esos tiempos. Y el apóstol Pablo dice, estoy enseñado, he aprendido que habrá momentos en mi vida cristiana en que habrá escasez, pero momentos también en que habrá abundancia. ¿Cuál es el detalle? Es que he aprendido a vivir en escasez y he aprendido en abundancia y he sido un buen administrador. He administrado correctamente, he enseñado correctamente, he vivido aprendiendo de que en los tiempos de escasez debo ser un buen administrador y en los tiempos de abundancia también debo ser un buen administrador. La lección de la escasez. Es por eso que el apóstol Pablo nos dice en su testimonio personal en 2 Corintios 11, 26 y 27, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, dice, peligro de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjese, mi amado hermano, como el apóstol Pablo tuvo que aprender la lección de que habrá momentos en que habrá abundancia, Dios proveerá, Dios bendecirá como siempre lo hace, y es ahí donde debo ser un buen administrador, ahorrar, cuidar, gastar simplemente lo necesario. Pero es que yo tengo derecho a darme un lujito, tengo derecho a darme unas vacaciones. No se olvide que la palabra derecho en nuestras vidas hay que descartarla porque usted y yo no tenemos derecho a nada. Lo único que teníamos derecho era el infierno por nuestro pecado, por nuestra corrupción, por nuestro degeneramiento, por nuestra perversión, por nuestro pecado. A eso sí que teníamos derecho. Y hoy todo lo que lo disfrutamos por gracia, en hambre y en sed, en muchos ayunos. Ha pasado por momentos de escasez. Ha padecido hambre. Ha tenido de esas necesidades. Uy, uy, uy. Ha administrado correctamente en la abundancia. Ha sabido cómo gastar eso. Mi amado hermano, aquí está el mejor libro de economía que usted puede encontrar. Porque el apóstol Pablo dice, aprendí que hubo tiempos de escasez y de abundancia. La tercera lección, vamos rápidamente, es la lección de la fortaleza del Señor en estos tiempos. En el versículo 13, después que Pablo está diciendo, ¿ya?, sé vivir humildemente, no lo digo porque tenga escasez, por todo estoy enseñado, para tener hambre, para padecer necesidad, el versículo 3 salta el apóstol Pablo tira una frase tremenda, profunda, que el Espíritu Santo puso en ese lugar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, por supuesto, hay personas que agarran esta frase y dicen, me voy a endeudar, total, todo lo Cristo que puedo en Cristo que me fortalece. No, voy a gastar, voy a derrochar, voy a administrar mal, no tengo trabajo, total, no tengo ninguna. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, pero la frase todo es todo. Filipenses 4:13 en la Nueva Traducción Viviente, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. La palabra fortaleza es que me da las fuerzas, me hace apto. Cristo me fortalece en los momentos de dificultad. Cristo me fortalece en los momentos de hambre. Cristo me fortalece en los momentos de necesidad. Cristo me fortalece en los momentos de duda, de incertidumbre económica. Él está ahí para fortalecerme. Está sin trabajo, el Señor está ahí para fortalecerme. Para animarlo, para soportarlo, para apoyarlo. Está teniendo problemas económicos, se quedó sin trabajo, le bajaron la mitad del sueldo, no sabe qué va a hacer con todo su negocio, que mi negocio cerró, quebró. Pídale al Señor que lo fortalezca. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sentado en una cárcel o preso en esa cárcel, y él está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin finanzas quizás,
pero llegó la ayuda de los hermanos de Filipo. Tercera lección, la lección de la fortaleza del Señor. Recurra. El Señor no le va a decir, como no muchos de nosotros podríamos decir, claro, ahora vienes a pedirme que yo te fortalezca, pero cuando hiciste ese negocio mal, te endeudaste, tomaste decisiones, derrochaste, no cuidaste tu trabajo, no fuiste de ejemplo en tu trabajo, ahora vienes a pedirme, bueno, yo te fortaleceré en este tiempo difícil. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Hemos visto la lección del contentamiento. Contento con lo que tenéis ahora, satisfecho, pleno, lleno. La segunda lección, la lección de la escasez y la abundancia. Está pasando por un tiempo de escasez, sea buen administrador. Y aquí voy a pasar un pequeño avisito que se me había olvidado. A veces decimos que las mujeres son muy derrochadoras. Que la carterita, que el vestido, que los zapatitos. Y algunos dicen, uy, ¿para qué le compré un zapato nuevo si al comprarle el zapato nuevo no tiene el collar ni la cartera que pegue con eso? Puede que muchas mujeres presionen a sus maridos para cosas que los obligan a endeudarse, que los obligan quizás a trabajar más de lo que es necesario y estar mucho tiempo fuera. No sea una esposa que presione en eso. Como también hay muchos maridos que somos muy buenos para gastar. No ahorramos. No hacemos las cuentas correctamente. Hay maridos que se las dan de sabios y dicen, no, soy yo el que administro, tranquila, no te preocupes. La ayuda idónea no aparece en ese momento. Lección de la fortaleza del Señor. No sea un hombre mal administrador y no sea una mujer. Enseñemos a nuestros hijos en que hay veces en que sí se puede, sí se podrá, pero hay veces en que no se puede y no se debe. Finalmente, nos quedan dos, ya terminamos, la lección de la provisión de Dios. Ahora sí, este versículo encaja perfectamente. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá, colmará conforme a sus riquezas. No conforme a las riquezas de la iglesia, no conforme a las riquezas del banco, no conforme a las riquezas de la nación. Pablo experimentó que Dios suplirá, colmará conforme a sus riquezas, porque nuestro Dios es rico. Nuestro Dios es dueño de todo. Dios no hace negocio, mi amado hermano. Dios no necesita nada de nosotros. Todo lo que nosotros podamos hacer para su gloria y su honra es por gracia. Dios proveerá. Y no se olviden una frase que dijimos, que el problema no es de provisión, es de administración. Administramos mal, no cuidamos nuestro trabajo, llegamos tarde, somos irresponsables, no cumplimos. Oh, Dios mío, me despidieron. Si lo despidieron por esta situación y nada que ver con su testimonio, el Dios soberano lo ha permitido. Pero muchas veces hay hermanos que son muy mal testimonio en sus trabajos. El problema no es de provisión, el problema es de administración. Y la última lección que quiero compartir con ustedes que el apóstol Pablo tuvo que aprender es la lección de las formas en que Dios provee. Él estaba en la cárcel de Roma y dice acá en Filipenses 4:18, pero todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. Los hermanos de Filipos proveyeron esa ofrenda para el apóstol Pablo. Y en Hechos 20, 33 y 34 nos dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo dice, de nadie me he aprovechado en cuanto a lo económico. De nadie. Estas manitos me han servido porque Dios también proveyó las manitos para poder trabajar. Y el apóstol Pablo también nos enseña, acá en Hechos 18, versículo 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio era hacer tiendas. Dios provee por medio de hermanos. Dios usa a hermanos. Dios usa los hermanos para poder proveer. Es por eso
que muchas veces hemos animado, hermanos, que en estos momentos de abundancia administren bien y sepan que tienen que ayudar a otros hermanos que están pasando necesidades, que han sido despedidos. Y fíjese, muchas personas dicen, no, esto yo me lo guardo solo, lo manejo solo, me lo sé solo, no quiero preocupar a mi esposa, no quiero preocupar a mis hijos. Eso es un falso orgullo, porque es la ayuda idónea, por algo está. Los hermanos de la iglesia por algo están para poder ayudar. Mis amados hermanos, los hermanos de Filipo, Dios los usó para proveer. Dios usó unos cuervos para proveer al profeta Elías. Pablo dice, aquí están mis manos. Y dice también que trabajé porque mi oficio era hacer tiendas. Con la siguiente frase que voy a poner, mi intención no es ofender a nadie. Simplemente me gustó y la compartí con los diáconos a veces. La iglesia no es un lugar de caridad para los ociosos. Me gustó esta frase. ¿Por qué? Sí, Dios nos usa. Y el liderazgo de la iglesia va tomando decisiones, siendo sabios a quienes ayudan. Y queremos ayudar, pero tampoco podemos pasar por encima de los principios bíblicos. Personas que están endeudadas hasta el cuello por mala administración, bueno, podemos ayudar, pero también hay que aprender. Son muy pocas las personas que han hecho el siguiente ejercicio. Estoy pasando por momentos difíciles económicamente. Bueno, perfecto, le ayudamos. Pero son muy pocos los que han dicho, ¿me puedo sentar con ustedes, hermanos? Y yo he hecho estos negocios. ¿Ustedes me podrían aconsejar? ¿Ustedes me podrían dar una orientación? ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Alguien me podría enseñar a administrar? ¿Alguien me podría enseñar a hacer un presupuesto? Muchos simplemente quieren la ayuda, el pan y los peces, como cuando buscaban a Jesús. Pero son muy pocos los que quieren aprender de la Biblia. Hemos enseñado en la Biblia en la iglesia administración bíblica. Volveremos a hacerlo otra vez. Queremos que usted, hermano, aprenda que no puede separar esto, la Biblia. Perdón, voy a abrir un cajón porque acá la tengo escondida. No puede separar esto de esto. No puede separarlo. Ay, sí, Cristo me salvó. Él es mi Señor y mi Salvador. Significa, Señor, que también administra y dirige todas sus cosas. Quiero terminar haciéndole las siguientes preguntas. ¿Qué lecciones va a aprender en este tiempo? ¿O qué lecciones está aprendiendo en este tiempo en cuanto a la administración? En cuanto a las finanzas, en cuanto al manejo. ¿Está orando para que Dios le dé sabiduría? ¿Está yendo a la Escritura para poder aprender a tomar decisiones de tipo financiera? No, pero es que la Biblia no habla de eso. La Biblia habla muchísimo de lo que es el dinero y la administración correctamente. Segundo, ¿qué cosa de su administración financiera va a corregir ahora? ¿Por fin va a hacer el presupuesto? ¿O va a ser como yo? ¿Usted sabía que yo era un necio, aunque sigo siendo un necio, ahora soy un poquito menos necio en cuanto a eso? Y lo he contado muchas veces en la iglesia, por muchos años. El sustento, el dinero que me ha dado la iglesia, que Dios ha provisto por medio de la iglesia, yo lo manejé como plata de bolsillo. Y yo me creía el muy sabio, el muy inteligente, ¿no? El capaz, el hombre de la casa, el que provee. Y muchos años mi señora me decía, ¿por qué no ese dinero que recibimos lo administramos, hacemos un presupuesto correcto? Tranquila, mujer, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Había veces en que llegaba el 10, el 12, porque lo manejaba como plata de bolsillo. Hasta que un día Dios, ¿cómo tiene que hacerlo? Me quebrantó, me enseñó y tuve que aprender a administrar correctamente lo que me da, lo que Él provee. Y un domingo, después que me dieron el sueldo, llegué a casa y le dije a mi señora, mira, aquí está, oremos y hagámoslo como tú has dicho que es la forma correcta. Y fíjese, mi amado hermano, que ya son varios años que venimos haciendo eso y por la misericordia de Dios, Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos y lo hemos administrado. Gracias a que mi esposa me pudo ayudar en eso y yo dejé de ser tan necio. Ahora no soy tan necio, soy un poquito menos.
¿Qué va a corregir en este tiempo usted? ¿Se ha sentado con su esposa a orar por su presupuesto? ¿Se ha sentado con su esposa a hacer el presupuesto? ¿Están tomando decisiones juntos financieramente? Es que ella no sabe, pastor. ¿No sabe? Y si no sabe, ¿por qué no lo hacen? Aprenden juntos a la luz de la Biblia. Tercero, ¿va a dejar que Dios lo use para proveer a otros? Si usted, hermano de nuestra iglesia, Dios lo ha bendecido con un tiempo de abundancia, ¿va a dejar que Dios lo use para eso? Estamos ayudando, hermanos. Si usted en algún momento, Dios toca su corazón y quiere ayudar a un hermano, la cuenta de nuestra iglesia, cuando se deposita, usted dice, me manda un mensaje a mí, o a nuestro hermano Omar o hermano Hugo, que son el administrador y el fiscal, y le dice, mire, esta ofrenda va para tal persona. Y nosotros hacemos eso y todo eso queda registrado. Necesitamos, pero es que yo no quiero ayudar a vago, es verdad, por eso es bueno que pregunte antes. ¿Por qué? Una de las cosas que he aprendido en este tiempo es que si alguien está pasando por problemas económicos, financieros graves, y él es creyente, él tiene el mejor proveedor y el mejor enseñador que es Dios. Pero usted, mi amado hermano, no cierre la puerta a eso. Y finalmente, será agradecido con lo que Dios le provee. Mi amado hermano, en esta mañana, su Dios no está en crisis económica. Su Dios no está especulando lo que es el tema económico. Dios proveerá. Pero ese versículo está antes, perdón, está después de estos versículos 11 y 12, con lo cual termino y lo vuelvo a leer y oramos y viene nuestro hermano Juanda para lo que es el tema de otra alabanza. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para sufrir necesidad. Padecer necesidad. Mi amado hermano, es mi deseo que estas lecciones que el apóstol Pablo aprendió, experimentó, se hayan sido de bendición para este tiempo en que donde quizás la crisis económica humanamente se venga. Pero nosotros tenemos a un Dios que no está en crisis, a un Dios que no, su saldo no está en rojo, el Dios que todo lo provee, pero que también nos enseña a lo que es la correcta administración. ¿Está metido en deudas? Ore y pídale al Señor que le ayude, busque ayuda, pregunte cómo puedo salir de esto, cómo puedo hacer esto. ¿Se quedó sin trabajo? Bueno, hoy estemos orando los hermanos por eso. Está sin trabajo, le bajaron el sueldo. Bueno, a administrar, a reorganizar el presupuesto, porque Dios lo ha permitido. Permítame orar en esta mañana para terminar y no se olvide que en el descansito tendremos un pequeño videíto con una canción, como también tendremos el Evangelio de Juan en la escuela dominical. Padre, gracias en esta mañana por estas lecciones que el apóstol Pablo aprendió en cuanto a lo económico. Lecciones divinas, porque tú eres el Dios de la economía. Tú eres el Dios que rige el mundo en cuanto a la economía. Tú eres aquel que empobrece y enriquece. Tú eres aquel que abre puertas. Tú eres aquel que da y que quita. Tú eres aquel que corrige. Tú eres aquel que bendice y provee. Padre, oro por mis hermanos y hermanas y por mi vida en primer lugar para poder administrar lo que tú nos das correctamente a la luz de la Escritura. Y mientras usted está orando ahí, mi amado hermano o hermana, hay cosas que hay que corregir en su presupuesto. Es hora de sentarse con su esposa a ver el presupuesto, a hacer uno. Es hora de sentarse con su esposa a ver las decisiones económicas que hay que hacer. Es hora de aprender, es hora de pedir perdón por la mala administración. Es hora de pedir perdón por dudar de la provisión de Dios. Es hora de pedir perdón por endeudarse sin ir a tu palabra. Quizás hay muchas cosas que corregir. Y Padre, yo oro por mis hermanos para que tú les des sabiduría, gracia, para poder aprender en este tiempo.
Te adoramos porque tú sigues siendo nuestro Dios, el Dios de toda provisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Tendremos ahora un tiempo de alabanza con mi hermano Juanda. Dios les guarde. Muchas gracias.